Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra cuarta reunión abierta, programada hoy viernes a las 4, ¿ok? Recuerden que esta reunión es básicamente para resolver dudas. Ya tuvimos el miércoles la reunión 3 en donde se aborda con detalle el proceso para el desarrollo de las actividades de la semana 2, que comprende, pues lógicamente, el ciclo celular y la otra actividad correspondiente a lo que son mutaciones genéticas, ¿ok? Entonces, sí me gustaría saber si tienen ustedes alguna duda. No veo todavía a alguien incluido, pero pues esperemos que puedan participar en esta reunión, ¿ok? De todas formas, yo comparto nuevamente la información, ¿sí? Para que ustedes, si en cierto momento quieren aclarar algún punto específico, pues puedan realizarlo, ¿no? Entonces, nada más para retomar la información, tenemos que en esta semana 2 corresponden estas actividades que pueden ver aquí, que es el ciclo celular en la vida cotidiana y mutaciones, ¿ok? Estamos comentando en la sesión anterior que deben desarrollar una historieta con una aplicación, en este caso la solicitud y la sugerencia es que utilicen Canva, ¿no? Es muy práctica, es muy amigable, ustedes ya la conocen. De hecho, pueden trabajar sin límite, ¿no? Yo ya les estaba incluyendo porque ya revisé algunos trabajos, como 5 trabajos, ¿no? Y lo que veo es que están utilizando, por ejemplo, Pixton, pero Pixton no pueden compartirla directamente, ¿no? Entonces ese es un problema porque se supone que no se aceptan trabajos como imagen, ¿no? Sino que deben compartir directamente precisamente para que haya evidencia. Otro detalle es que no están siguiendo las instrucciones, ¿ok? Algunos estudiantes, por lo general, tratan de adelantarse a las entregas, ¿no? Y no revisan ni las sesiones de los asesores del área disciplinar, ni alguna de las sesiones que esta servidora les comparte, que se supone que, no se supone, sino es para orientarlos hacia la entrega de mejores actividades y evitar, pues lógicamente, estos inconvenientes que se ven, ¿no? Un elemento clave que si fuera estricta en lo que es la rúbrica y en las instrucciones, es que todos los trabajos que he estado revisando hasta ahora, que son los 5, que me imagino que estos estudiantes no consideraron revisar las sesiones del asesor del área disciplinar, ni la primera, ¿no? De esta semana, de las mías, ¿no? O sea, donde se explica en detalle. ¿Por qué digo esto? O ni siquiera se fijaron en las instrucciones correctamente ni en la rúbrica, porque claramente se indica ya que deben incluir imágenes por cada uno de los procesos o fases del ciclo celular. Y yo les aclaré el miércoles que necesariamente debían incluir fácil unas 10, ¿sí?, de estas figuras. ¿Por qué? Porque tienen que explicar cada uno de estos procesos, ¿no? Les había dicho que el ciclo celular de manera general incluye 5 etapas, desde la G0 hasta la mitosis. Y dentro de la mitosis hay otras fases, ¿no?, que hay que incluir, y además presentar una imagen de la citocinesis donde, pues lógicamente se va a
a dividir por completo la célula para formar esas dos células hijas, ¿no? Idénticas. Y es que no nos estamos metiendo con la meiosis, que la meiosis viene siendo dos, por decirlo de una forma, ¿no? Porque hay diferencias. Dos mitosis seguidas, ¿no? Pero eso ya es hablar de más porque tendrían que incluir muchísimas más imágenes, muchísimas más explicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues se está haciendo que ustedes trabajen básicamente con la mitosis, que es más fácil, solo son 4 etapas, adicional la citocinesis. Entonces, estimados estudiantes, por favor, también eviten llenar o saturar las viñetas, ¿sí? Recuerden que las viñetas son los cuadritos que están aquí. Estas son 3 viñetas. Y si ustedes tienen ejemplos, a lo mejor en su periódico o revisan historietas, pero de, vamos a llamarle así, de expertos en esta aplicación, van a ver que por lo general el diálogo o el texto para trabajar dentro de las viñetas y los personajes es muy breve. ¿Por qué? Porque parte de los elementos a trabajar en una historieta deben ser precisamente que la lectura sea amena, ¿no? De repente saturan allá, ponen, no lo sé, 8 viñetas que yo les comento que sean entre 16 y 20 para que sea fluida la lectura y haya, pues lógicamente, el entretenimiento y al mismo tiempo educar en el tema, ¿sí? Que en este caso es el ciclo celular. Saturan, ponen nada más allá 8 viñetas y saturan, pero así por completo, puro texto, ¿no? Y muchas veces copiado y pegado de la referencia consultada. Y eso no es correcto. Primero que nada, tienen que parafrasear. Segundo, tienen que sintetizar. Aquí tiene que ver mucho la capacidad de síntesis que tengan. Por eso les di el ejemplo de la síntesis, precisamente de casualidad es lo mismo, ¿no? Pero en el caso del ciclo celular, y les dije que con una frase pequeña era suficiente para dar la explicación, acompañando, lógicamente, esa parte con una imagen alusiva específicamente a la síntesis, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, si yo estoy aquí presentando una imagen completa del ciclo celular, lo que voy a hacer en cierto momento sería agrandar la imagen, ¿sí? Y que debo de tener guardada en la sección de imágenes o donde ustedes lo tengan para poder editarla, o sea, recortar esa parte de la etapa G0, de la G1, de la S, de la G2, de la M, dentro de ese ciclo celular, para que yo pueda explicar con un texto breve y relacionado con, lógicamente, mi ejemplo, que hay muchos ejemplos, ¿no? En la instrucción les dan allá que la herida, que es la clásica que siempre ponen, ¿no? De lo de las semillas, de la germinación, del cáncer, ¿sí? Pero hay otras muchas, como yo les he explicado en otras generaciones a los estudiantes, como es, por ejemplo, la regeneración de ciertos organismos que se da, pero así muy continuo, que viene siendo algunos ejemplos son la estrella de mar, ¿no? Que ustedes saben que al cortarla, ¿sí? O al seccionar alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Esta puede regenerarse, ¿no? O formar otros organismos idénticos al que se cortó, ¿no? También otro ejemplo es el del ajolote, ¿no? El ajolote, saben ustedes que es una especie endémica, ¿sí? De los lagos del centro de México y que este organismo ha sido estudiado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, precisamente por esa capacidad regenerativa que tiene, ¿no? Entonces, por allá ustedes pueden buscar ejemplos adicionales que puedan permitir, ¿sí? Relacionar este ciclo celular con
ejemplos de la vida cotidiana. Otro ejemplo que se da y que esto es, pues es hay veces cotidiano porque nos sucede, ¿no? Es, por ejemplo, cuando tenemos una afta en la boca, ¿no? A lo mejor por comer muy ácido o muy alcalino, entonces el pH de nuestra boca cambia, ¿no? Y muchas veces sufrimos esas lesiones o hay veces por estar comiendo nos mordemos, ¿no? Pero, ¿qué sucede en este caso? En este caso, nosotros tenemos en ciertas partes del cuerpo el tejido que se llama, es como una capa mucosa, ¿no? Es epitelial. Este tipo de tejido tiene la capacidad de regenerarse en horas, ¿no? Es muy rápido porque este ciclo se da de manera continua, ¿no? Y si nosotros logramos equilibrar, en el caso del ejemplo que les estoy dando del afta o del fogaje, como en otros lugares se conoce, ¿no? Como aquí se conoce, eh, por sí solo, ¿sí? Nuestro tejido va a regenerarse de un día para otro, ¿no? Vamos a encontrar mejoría, pero siempre y cuando haya, lógicamente, las condiciones, en este caso, sobre todo de pH y de higiene, para que logre restaurarse esta, o más bien la palabra adecuada es regenerarse, ¿no? O proliferar las células epiteliales, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el intestino, ¿no? La flora intestinal. Ustedes saben que dentro de nuestro organismo, es exactamente en el intestino delgado, hay una gran cantidad de microvellosidades, ¿no? Estas microvellosidades junto con la flora normal bacteriana de nuestro organismo, como es la E. coli, cuando está en cantidades suficientes, permite que nuestro organismo funcione de manera correcta, ¿no? Cuando se da el desequilibrio es cuando, por ejemplo, estamos mal del estómago y tenemos evacuaciones continuas. ¿Por qué? Porque sucede que estas microvellosidades que tenemos en la pared intestinal y que permiten la absorción de sustancias se pierden, ¿sí? ¿Por qué? Por la situación del desbalance o de una infección bacteriana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Pues como ese epitelio, como les vuelvo a comentar, se barre estas microvellosidades junto con la flora natural que tenemos y es cuando tenemos problemas digestivos que nos mandan al baño, hay veces que nos deshidratamos, hay veces que tenemos que tomar suero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la vez, cuando esto, por ejemplo, hay veces un problema alimenticio, pues simple y sencillamente con que evacuemos puede equilibrarse la cuestión. Cuando es un problema bacteriano o viral, pues lógicamente en el caso de los virus hay que esperar a que termine el ciclo, ¿no? Lógicamente tomando las medidas respectivas para evitar deshidratación, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando es bacteriano, entonces sí, como el nombre indica, tenemos que tomar medicamentos para que el microbio ya no esté en nuestro organismo y se pueda regenerar otra vez nuestra flora y las microvellosidades del intestino, ¿no? Esto sí lleva un poco más de tiempo, pero es también relativamente rápido, ¿no? Entonces, son ejemplos que ustedes pueden incluir para salirse de lo cotidiano, como es la herida, que se cayeron, etcétera, etcétera. Recuerden, vuelvo a lo mismo, incluir suficientes viñetas y que no saturen de texto y tapen. Muchas veces decapitan a los personajes, ¿no? ¿Por qué? Porque saturan, quieren incluir en una sola viñeta toda la información. Y no es así. Tiene que ser paso a paso, poco a poco, ¿ok? Entonces, eviten merma en su calificación y trabajen adecuadamente. Aquí pueden ver, como les dije la vez anterior, que deben incluir las 5 fases del ciclo celular. Son estas y dentro de la mitosis incluir lógicamente las 4, ¿sí? Profase, metafase, anafase, telofase y adicionar la citocinesis que está fuera de, pues lógicamente la mitosis, ¿no? Pero que se explica también.
Entonces, por ese lado, yo creo que ya está quedando un poquito más. Hola, Guillermo Bonilla, bienvenido. Solo estoy tomando algunas observaciones adicionales este, a la sesión del miércoles pasado y apuntar un poquito más en detalle estos elementos. Y si tienes alguna duda, puedes tomar el micrófono o bien escribir en el chat, ¿ok? Entonces, estamos en lo del ciclo celular. Recuerden trabajar suficientes viñetas, incluir imágenes como esta, ¿no? Pero de diferentes recortes, vamos a llamarle así, para explicar cada uno de las 5 fases del ciclo celular, estas 5 y adicional las 4 que hay en la mitosis y la citocinesis. Entonces, solo aquí, sumando, pues ya tienen 10 viñetas. Las 3 que están aquí, que es la introducción, y las 3 que serían de despedida, y es que estamos hablando, falta todavía explicar e incluir el ejemplo. Entonces, sí, son como 18, 20 viñetas que deben trabajar, ¿ok? Ahora el tríptico, el error en el que están cayendo, que estoy revisando, es que no están ordenando, como les expliqué, con el ejemplo de Publisher, el tríptico. ¿Qué sucede? Lo están ordenando como lo ven aquí en esta imagen, ¿no? Entonces están poniendo portada y continúan así, así y van al siguiente, ¿no? Recuerden que no es así. Yo les expliqué aquí y hasta les numeré, a ver, te comparto. Hasta les numeré en detalle cómo trabajarlo, ¿no? Les dije que del lado derecho, en la primera, aquí pueden ver 1 y 2, ¿sí? Los dos lados de la hoja, que vienen siendo 2 páginas, pero en realidad es una sola hoja trabajada en anverso y reverso, ¿no? O adelante y atrás, como quieren interpretarlo, ¿no? Entonces aquí pueden ver, y se los dije, ya les numeré aquí, ¿sí? Cómo es el orden para trabajar, ¿no? Les dije que del lado derecho, ¿sí? De la primera plantilla va la portada, ¿ok? La portada es, lógicamente, algunos elementos para incluir, pero que llamen la atención de la persona a la que quieren informar con el contenido del tríptico, ¿no? Y les había dicho que yo tomé como ejemplo la hemofilia. Y aquí es indispensable incluir una imagen alusiva, llamativa, para que pues la persona a la que se le informe se interese por leer el contenido, ¿no? Y por lo general ustedes incluyen aquí en el 5 esta portada, ¿no? Portada y contraportada, 1 y 6, de las 6 divisiones que tiene el tríptico, ¿ok? Y después de trabajar esta número 1, que está aquí, que es del lado derecho de la primera plantilla, aquí pueden ver, nos vamos enseguida a la 2. Y aquí sí es en orden, 2, 3, 4, ¿no? Así van a trabajarlo, pero esta ya es la plantilla número 2, ¿sí? Aquí van a incluir el contenido que se les está pidiendo desde la descripción de el síndrome, características, etcétera, etcétera, hasta los elementos lógicamente sociales, los avances tecnológicos, etcétera, etcétera que hay, ¿ok? Y después van a regresar a la primera plantilla e incluyen allá las conclusiones en el apartado 5. Este apartado 5 viene siendo el que está del lado izquierdo de la primera plantilla, ¿ok? Y terminamos con la contraportada, que es la que está en medio de la primera plantilla. Y aquí es donde ustedes van a incluir la relación de referencias, que les pido que sean unas 4 o 5, con el formato oficial, ya sea el Chicago o el APA, ¿ok? Recuerden citar. Aquí es importante citar. Si, por ejemplo, aquí yo tomé alguna, vamos a pensar que en la parte social o en las características, al describir el síndrome, yo lo tomé de alguna fuente que debe de estar la referencia en el apartado 6, ¿sí? O sea, en la contraportada. Yo tengo que citar, ¿qué tal, América?
Se fue Guillermo y entraste. Recuerda que si tienes duda, puedes escribir en el chat o tomar el micrófono, ¿ok? Nada más estoy haciendo algunas aclaraciones que veo conforme estoy calificando, observaciones para que mejoren la actividad, ¿no? Algunos trabajos en realidad pues ya no pueden cambiar porque están aprobados, ¿no? Pero hay otros que sí pueden ser modificados, ¿no? Consideren estos apartados, ¿no? Entonces estaba con que ya las referencias irían en el apartado 6, ¿sí? Con, lógicamente, otros elementos como pueden aquí un logo, que sería el logo de prepa en línea, ¿no? Otros elementos que ustedes quieran agregar. Pero aquí lo interesante es que ustedes pueden eliminar, ¿sí? Ciertos apartados si no los requieren, ¿ok? Entonces, estos dos son los elementos básicos que yo necesito, o sea, más bien de las dos actividades que yo necesito que ustedes tengan muy en cuenta, porque si no, lógicamente, como les digo, si nos fuéramos directo y si fuera yo estricta y siguiera, pero así al pie de la letra de la rúbrica, ustedes verían que, por ejemplo, en la actividad integradora 3 señala claramente hasta en el mínimo del primer criterio, ¿no? Que me parece que es el cognitivo, es que ustedes incluyan las imágenes respectivas y que se relacionen directamente con el contenido, o sea, la explicación. Y las actividades que ustedes han entregado, ninguna tiene estos elementos, ¿no? Los, los, las imágenes, ¿no? Y que las relaciones. Entonces, ¿qué calificación sería? Sería no evaluable, así de sencillo, y por consiguiente, como es el valor más alto, estarían reprobando el trabajo, ¿no? Entonces, sean cuidadosos, ¿sí? Y revisen en detalle estas reuniones, ¿no? Así como instrucciones y rúbrica, ¿ok? Perdón. Eh, las referencias también son importantes, las imágenes también. Perdón, aquí hablando de imágenes, aquí en el tríptico, no saturen de imágenes. De repente ponen en cada apartado, ponen imágenes. ¿No? No es así. Es suficiente con poner unas 3 en todo el tríptico, ¿no? Exageradamente 4 si quieren contar esta, ¿no? Es suficiente. Pero no llenen, no saturen en cada apartado con imágenes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la información se reduce. Lo importante es, lógicamente, atraer al lector con la imagen, pero no llenarlo todos los apartados con imágenes, sobre todo grandes, ¿no? El tamaño de letra, recuerden que es 12 puntos, es como si estuvieran trabajando cualquier documento de Word. ¿Por qué? Porque este es un documento de Word, ¿ok? Los títulos, lógicamente un poco más grande. En este caso les dije que Publisher da, por defecto, da el tamaño de título o subtítulo, ¿no? Si van a trabajar con Canva, con alguna aplicación, recuerden que sí tienen que compartir allá mediante liga, pues lógicamente el tríptico, ¿no? Pero si trabajan Publisher o están trabajando de acuerdo a la instrucción que se dio en el link dentro de las instrucciones que se explica allá en detalle desde cero cómo trabajar las 3 divisiones, ¿sí? Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. ¿Para qué? Para que sean 3 partes de la hoja, ¿no? Otro detalle importante que por lo general he visto en realidad no he trabajado, creo que solo una actividad he calificado, ¿no? Del tríptico. Algunos estudiantes lo que hacen, que también es incorrecto, y así sí les voy a devolver el trabajo, es que en lugar de trabajar de cero, ¿sí? El documento de Word, que en algunos casos lo trabajan, ¿no? Lo que hacen es poner una tabla,
una tabla de 3 divisiones, ¿no? Y de repente ya para simular que están divididos en una tabla de 3 columnas, lo que hacen es poner una línea de color, ¿sí? Simulando que están dividiendo. Y no, mis estimados, allá sí de plano que no están trabajando el tríptico como se debe, están incluyendo una tabla, no es un tríptico, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado porque esos trabajos se los voy a devolver, ¿sí? Eviten el plagio. Ya hay trabajos, no hay muchos, ¿no? Eso sí me da gusto, al menos en la primera semana no hubieron muchos plagios como en otros grupos, ¿no? Pero sí, por favor, eviten el plagio. Recuerden que siempre hay que parafrasear, hay que citar, hay que referenciar. Módulos 14, 15 y 16 son basados en método científico. O sea, ustedes están haciendo investigación, ustedes están trabajando y es parte de las netiquetas, ¿ok? Entonces, sí tienen que citar, sí tienen que referenciar y no niego que puedan ustedes trabajar con una cita textual, o sea, me refiero a copiar tal cual está en la referencia y pegarla en su trabajo, pero eso es muy raro. Sería una exageradamente, ¿no? No se trata de abusar tampoco y es una cita textual, es porque es indispensable en el trabajo y va a aumentar el nivel de conocimiento y parte de esa fuente como elemento primordial. De otra forma, no es válida la cita textual, ¿no? Sino que es parafrasearla. Y les envié también información del parafraseo de tipos de plagio, que son 5 básicamente, hay muchos más, pero los básicos son 5, para que eviten esto, ¿no? Y tengan el hábito de parafrasear, ¿no? Sí entiendo que da trabajo, sobre todo si no les habían indicado este ejercicio. Entiendo que les va a dar trabajo al principio, pero esto con la práctica se hace muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque de algo que estoy leyendo, y eso se da desde primaria, que viene siendo eh, la comprensión de lo que estoy leyendo, eso es parafrasear básicamente, ¿no? Es que yo interprete con mis palabras, ¿sí?, lo que estoy leyendo, pero tomando, lógicamente, de la lectura, 2 o 3 conceptos claves para que entonces sobre ellos yo pueda interpretar lo demás que estoy leyendo, o sea, el resto de la información. De eso se trata el parafraseo. Pero si solo ustedes me cambian o copian textual o no citan, no referencian o solo cambio el orden o pego y copio de diferentes fuentes, eso es plagio y les voy a devolver el trabajo, ¿ok? Entonces, ténganlo por favor muy en cuenta. Estos son los elementos que yo necesito que ustedes trabajen. Les comento, entiendo que les da mucho trabajo a algunos porque, pues por lo general, les han calificado con altos valores sus trabajos y al menos en los grupos anteriores veo que no hay el ejercicio del parafraseo, ¿no? De las citas, de las referencias, que ustedes ya a nivel de módulo 16 y están más de la mitad de prepa en línea CEP, no se está dando, ¿ok? Entonces, eh, traten de hacerlo, sobre todo los estudiantes que quieren ingresar al nivel superior, ¿no? Esto les va a servir muchísimo, se los aseguro. Si ustedes llegan a entrar, por ejemplo, en la UNATEM, ¿sí? Que es, por decir, el siguiente nivel de bachillerato en línea, porque siempre es en línea, pero ya a nivel licenciatura. En el propedéutico, por decirlo así, les marcan un trabajo de este tipo. Me refiero de investigación, ¿no? Investigación en todos sentidos, desde imágenes, desde citas, referencias, y allá sí les piden el APA, ¿sí? Eh, les revisan cómo citar, cómo referenciar, cómo interpretan. Es como un tipo ensayo,
pero amplio, ¿no? Extenso. Y es llevado a la práctica mediante investigación. Entonces tienen que ir a algún lugar a hacer trabajo de campo, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces ese es uno de los filtros para que ustedes, si quieren ingresar a este nivel, pues tengan el conocimiento desde bachillerato. Por eso mi insistencia no solo con ustedes, mi insistencia con los asesores del área disciplinar, mi insistencia con el SAME, de que debemos trabajar conforme a lo que es correcto. Las rúbricas hay veces no tienen los elementos adecuados, ¿no? O sea, hay que corregirlas. Entiendo que es un proceso, pero el proceso a veces es lento. Y mientras no estamos trabajando con los estudiantes de manera adecuada, sino que los estamos educando de manera errónea. Y eso es un error que debemos de corregir ya, no esperar a que la generación, no sé qué número, empiece a corregirlo. De mi parte, mi obligación como asesora es precisamente eso, asesorarles para que ustedes hagan trabajos adecuados y no el día de mañana, es que la asesora no me dijo que esto iba así, es que la asesora no me explicó cómo debía referenciar y cómo parafrasear, es que la asesora que me... Eso sería un error de mi parte. No estoy cumpliendo ni ética ni moralmente con formar a los estudiantes de mi grupo, ¿no? Muchos se molestan porque no están acostumbrados a una evaluación tan detallada, ¿no? Y porque no está en la rúbrica o porque no me lo dicen, no, aquí están haciendo investigación y es necesario trabajar con esos elementos. El método científico que vimos en el módulo 14, ¿sí? Te marca ya que hay que hacer investigación y tienes que citar, ¿sí? Que referenciar. Es un requisito que hay que cumplir porque, repito, ustedes en todas las actividades están haciendo investigación, ¿sí? O al menos se está planteando en prepa en línea que ustedes se involucran en este proceso que se llama investigación apoyado en el método científico, ¿ok? Entonces, reitero, cuiden todos estos elementos, revisen las sesiones que les estoy, que estamos trabajando, ¿no? Y por favor, apéguense también a lo que es las instrucciones, a lo que es la rúbrica, ¿ok? Eh, allá me estoy dando cuenta de que hay estudiantes, o al menos los primeros que entregaron trabajos, no están revisando ni instrucciones ni rúbrica, porque en los dos está indicado que incluyan instrucciones, imágenes, ¿ok? Y en ningún trabajo están incluidas las imágenes. Trato de ser lo más flexible en cierto momento, pero hay elementos que son importantes. Les repito, si yo me apego a la rúbrica, en todos los rubros del criterio cognitivo, indica que incluyan imágenes en la actividad del la historieta, ¿ok? Y al no tenerlos, repito, automáticamente van a reprobar la actividad, ¿ok? Entonces, estos son los elementos que tenía para ofrecerles, ¿no? Para que ustedes puedan ver estas actividades. Y regreso a lo que es la presentación. Nada más como elemento final, sí me gustaría, por favor, que se involucren un poquito más, no un poquito, mucho, la verdad, en lo que es el foro el foro aprendiendo, ¿no? Aquí sí, no sé por qué no ingresan, ¿no? Y no pasa nada más en este grupo, pasa en todos. Yo creo que hay que hacer aquí algo, no sé, ¿no? Porque a pesar de las llamadas, ¿no? De las réplicas que yo les incluyo de que participen, pues simple y sencillamente no. O entran nada más para saludarnos y no es el caso, ¿no? Eh, hay que ver qué hacer, ¿no? Deben ustedes de aportar el tema, explicarlo, ¿sí? Investigar un poco. Esto está relacionado lógicamente con el contenido de las actividades integradoras que van a trabajar. Y antes, en realidad antes, cuando se daba bastante bien el foro aprendí,
sí, Foro Aprendiendo. Eh, los chicos participaban y se buscaba ya información adicional, ¿no? Y permitía a los mismos estudiantes enriquecerse con esta información y apoyar con esos elementos las actividades integradoras respectivas, ¿no? Pero si nada más van a saludar, van a decir hola, que nos vaya bien, o sea, la verdad no tiene caso, no es adecuado, no es una forma de trabajar correctamente los foros, ¿no? Entonces, yo no sé si lo hacen a propósito o simplemente no les importa, ¿no? Pero les repito, no es adecuado. Para saludar, como les dije en el foro, en la reunión anterior, está el foro social que lo tienen allá. Allá pueden saludarse, pueden felicitarse, pueden desearse todo lo positivo, pero el foro de integración es, del foro aprendiendo, perdón, es académico, es para incluir aspectos académicos del tema tratado. En este caso, pues estaba hablando de la bioética relacionado con un caso de que ustedes qué opinarían o cuál sería su posición si se manipulara genéticamente un feto por una malformación. Hay muchas opciones acá, ¿no? Tantas como podemos decir partidos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque son, precisamente porque somos diversos, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Tanto religioso, tanto ético, tanto profesional, tanto a favor o en contra del aborto o de la manipulación, etcétera, etcétera, ¿no? Y no quiere decir que esté bien o mal, simple y sencillamente les están pidiendo una postura referente a una situación. Como algunas estudiantes acertadamente han dicho, pues no están en esa posición, claro que no, pero es un supuesto para que ustedes puedan explicar o puedan pensar, ¿sí? ¿Qué sucedería en cierto momento, no? Y en algunos casos yo he dicho, piensen a lo mejor si tienen, si sucediera en sus familias, si algún conocido así muy cercano tuviera ese problema, ustedes en qué posición quedarían, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que ustedes tienen que realizar, ¿no? Considerar, ¿sí? Qué aspectos también involucra, como es el social, el económico, ¿sí? El de salud o el médico, para, lógicamente, realizar o no esta acción, ¿no? Entonces, son estos los elementos que yo quería trabajar con ustedes. América, no sé si tienes alguna duda. Veo aquí ya estoy pasando a lo que es el, el, el chat y veo, Guillermo se fue por lo que vi, solo entró un ratito. América, tú me dices, disculpas, en las fuentes de consulta incluimos los recursos de plataforma o solo las... No, sí, sí, América, también se incluyen. En el caso de los recursos de plataforma, por cada recurso es una fuente de referencia, o sea, no fuente, no, es una referencia consultada, ¿ok? Entonces, si incluyes una del ciclo celular, tienes que hacer el formatito de tu fuente de referencia, de tu referencia básicamente, y la cita. Eso se los dejé en el formato que les incluí en la primera semana para trabajos de Word. Allá me parece que les incluí un ejemplo de referencia y cita, ¿ok? De referencia y cita. Allá puedes checarlo. E incluí también de prepa en línea, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? Solo veo una, América. O lo dejamos hasta aquí. Perfecto, entonces, América. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Me despido y concluimos. ¿Sale? Buenas tardes, América. Gracias por asistir. Te veo en plataforma. Entonces, buenas tardes y finalizo la reunión.